Queda un mes y una semana prácticamente para que termine el gobierno del presidente Boric, y en ese contexto parece interesante reflexionar sobre su situación de cara a la evaluación ciudadana, por varios motivos. Lo primero es porque si uno mira distintas encuestas y sondeos de opinión, en términos generales uno podría decir que el presidente Boric, matices más, matices menos, no se mueve. Es un presidente cuya aprobación se mantiene en orden al 28-30%, quizás a veces un poquito más, y cuyo rechazo también se mantiene bastante persistente en el orden del 60%, poquito menos, poquito más. Y eso es un caso curioso, eso es un caso curioso, y luego también lo traigo, y voy a profundizar en un minuto sobre este rasgo atípico del presidente, también lo traigo porque no solamente han aparecido últimamente las encuestas habituales, sondeos de opinión, sino también otro tipo de índices de evaluación ciudadana que probablemente resultan un poco incómodos para el presidente. Pienso en particular en el monitor de liderazgo político de la consultora Datavoz, de Jorge Fábrega, Paulina Valenzuela, que estaba aquí en Tele 13 Que bien interesante porque ellos monitorean cómo van los liderazgos, quién sube, quién baja y espontáneamente quién menciona la gente. Así es. Y en la última versión del monitor que salió estos días, el presidente Boric pasó a ocupar el primer lugar en menciones negativas. Se convirtió en este monitor en el principal referente negativo, alcanzando el 38,6%. Son los mismos niveles que alcanzó en su peor momento en este monitor para los días del caso Monsalve. Y es interesante porque uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué ocurre esto? Una respuesta rápida eventual podría ser, tiene que ver con la situación económica. También nos hemos enterado estos días que, mirando el panorama de estos últimos 4 años, el gobierno del presidente Boric es el segundo peor desempeño, pero prácticamente empatado con el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Pero las razones predominantes de quienes evalúan negativamente al presidente en el monitor de liderazgo de Datavoz no tienen que ver primeramente con la economía. Algunas de las percepciones que se destacan, respuestas destacadas en la entrega del informe son, porque se repiten bastante: corrupción, falta de acción, resolución, fracaso, desorden. No son palabras mías, insisto, son palabras que aparecen ahí de la gente que opina de ese modo. Y entonces yo creo que eso lleva a preguntarse, conectando con lo primero que apuntaba, bueno, si es realmente la situación económica el principal talón de Aquiles del presidente Boric a ojo de la evaluación negativa que tiene una parte de la ciudadanía con él, o responde más bien a este cuadro general que se instaló por ahí por mediados del año 2022 y que después solo se fue profundizando, en que tiene un tercio de apoyo, números redondos, muy firme y que no se mueve ni para bien ni para mal, pero también tiene un rechazo, que es la otra cara de la moneda, muy persistente, y que este tipo de índice refuerza, todo lo cual es una novedad. Conversábamos con Jimena fuera de micrófono, en que los distintos presidentes que han llegado a la moneda del 90 a la fecha tienen un comportamiento distinto. En general, parten bien, después caen y después suben hacia el final de su mandato. Porque en general todos los presidentes al final de su mandato se pegan una subida importante. Así es. Le ocurrió incluso, con esto cierro el punto, al presidente Piñera, sí, claro, que cayó muy bajo. Bueno, 6%. Pero alcanzó casi el 30% al final, sí, digamos. Probablemente termina inferior al presidente Boric, pero se pegó una subida, dicho coloquialmente, que el presidente Boric no. Y en fin, me parece un tema interesante de poner sobre la mesa. Un presidente sin caídas y sin alzas. Sin grandes variaciones, claro, ¿no? Que tiene, claro, yo estoy de acuerdo, es bien interesante y es bien atípico que sea como, que tenga, por el lado bueno, digamos, de la figura de él, es incombustible para la gente que lo apoya, ¿cierto? Tiene una estabilidad en el apoyo y hay un grupo del que se ha hablado todo este gobierno del tercio, ¿no? Un 30% de gente. Que no es poco para estos tiempos. Que es un montón para un liderazgo político y que lo apoya sostenidamente. Y entonces tiene esta cosa que tiene un liderazgo fuerte a partir del cual pues podría construir, pero tampoco, y eso es la otra parte, tampoco le ha resultado difícil, o sea, fácil, y en este pedazo que es como la última luna de miel, ¿no? Los gobiernos tienden mucho a subir, o sea, tienen un valle como hacia el final, hacia el medio de su gobierno tienen este 18%, en el caso de Michelle Bachelet, el 6%, en el caso de Piñera, que hubo un estallido social y fue como un espanto, se desplomó, pero igual tienden a subir un poco hacia el final. Y eso no está pasando, a lo mejor ocurre también porque las velocidades son distintas hoy día, en la política funcionan de otra manera, entonces a lo mejor la última semana va a subir, no sé, porque me parece súper interesante también mirar
de qué manera empiezan a cambiar las temporalidades políticas, ¿cierto? Esta idea de la luna de miel inicial también de los gobiernos, también ya no es. O sea, ha cambiado muy fuertemente, se ha ido acortando el periodo en el que un gobierno puede contar con el apoyo ciudadano más o menos a todo evento, mientras no haga algo muy brutal, que antes era de 6 meses, 1 año. Hoy día, en el caso del presidente Boric, fue 1 semana, con suerte. O sea, como rápidamente fueron a Temucuicui y las cosas... Fue menos de 1 semana, fue 3 3 días. Asumió un viernes y fueron el martes. Lunes, claro, ya bueno. Entonces, fue muy rápido. A lo mejor, en otro caso, no es tan rápido, pero igual las velocidades se acortan. Entonces, a lo mejor puede ocurrir que esta adhesión suba, pero hacia la última semana, lo cual sería bien raro, pero me parece que hay que mirar estas últimas tendencias y hay que entender, y eso me parece interesante, si esto es algo que le pasa solo a Gabriel Boric o va a pasar de ahora en adelante y es un comportamiento distinto respecto de la adhesión a la figura presidencial, ¿cierto? Y yo creo que, claro, efectivamente cada día está más difícil construir mayoría y que habla de una contrariedad, de un rechazo sostenido a una manera de liderazgo, pero como te digo, tampoco tengo suficientes elementos como para saber si esto es algo que de ahora en adelante le ha ocurrido solo a Gabriel Boric porque él es un caso muy especial, o si esto marca un tipo de cambio en la adhesión presidencial o en la adhesión política, Va a haber ¿no? que mirar también qué pasa con él después de que sale del gobierno. Claro. Y cuando se acaba la luna de miel, si cuando se acaba la luna de miel, para José Antonio Kast se traduce en adhesión o no para Gabriel Boric, en términos de como si lo echan de menos o no. Claro, pero en el También caso, no por sé. ejemplo, de Evelyn Matei, es bien interesante porque Evelyn Matei llegó a capitalizar muchísimo antes incluso de que se marcara su figura como una presidenciable y luego bajó muchísimo. Entonces, estas desafecciones y estas adhesiones tan blandas de las que venimos hablando quienes miramos la política son un poco un horror también. Entonces, Tan veleidosa la opinión pública. ¿cómo conversa esta idea de que amo-odio versus no me muevo, ¿no? Pero justamente por lo veleidoso del cuadro actual en materia de opinión pública, es que el caso del presidente Boric, al menos por ahora, tiene razón Jimena en que hay que ver qué ocurre después, pero al menos por ahora es muy atípico. Es una anomalía, Y yo diría, para redondear la idea, que visto desde hoy, es una moneda con 2 caras, y durante su gestión se ha enfatizado mucho el lado amable de la moneda, digamos, que es que tiene una aprobación muy alta que se ha mantenido, Nunca ha estado en el piso. pero tiene el otro caro de la moneda de un techo. claro, un rechazo muy persistente que también es muy atípico y ni siquiera al final se pega la subida. Es un caso especial. Es como los gatos. Es un caso bien interesante en Como términos que la de gente opinión adora o pública. detesta. Sí, seguramente. Es verdad, tal cual.